Hola a todos, y dependiendo de la hora en la cual están viendo esta pastilla, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ariel McDonnell y los invito a acompañarme en esta nueva pastilla de la época aperturista, reformas estructurales. Puntualmente, en esta pastilla vamos a seguir el estudio normativo y vamos a hacer énfasis en una de las reformas tal vez más polémicas de esa época, la reforma previsional. Antes de todo, quiero aclararles que voy a hacer una fe de ratas sobre la ley de convertibilidad. Cuando hice referencia en la última filmina sobre el decreto reglamentario, me confundí a la hora de dar el número. Está mal en la filmina. Acá les estoy trayendo la filmina en cuestión. Dije que el decreto reglamentario, la ley de convertibilidad, era la ley 21.028 del 91, cuando en verdad es el decreto 2821 del 91. O sea, alteré los primeros cuatro dígitos, o sea, hay que darlos vuelta. El número real es el decreto 2821 del año 91. Habiendo dicho esto, volvemos al tema que nos trae acá y vamos a empezar a hablar de la ley 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Lo primero que hay que hablar es que el título ya nos está indicando de que hay algo nuevo. Antes de que saliera esta ley, había un sistema de reparto. Este sistema de reparto era el único y el Estado tenía el monopolio y el manejo de la caja de jubilaciones. O sea, no era necesario establecer ningún sistema integrado porque no había nada que integrar. Bien, esta ley sigue vigente al día de hoy. Es una ley, como la ley de emergencia económica, sumamente extensa y además ha tenido más de 1000 modificaciones desde el momento en que se sancionó. Esto al menos acorde a Infolec, que es el sistema que estamos usando para obtener el texto legal, completo y original de esta norma. Bueno, por eso una vez más la advertencia que les hago es muy bueno si ustedes pueden tomarse un tiempo y ampliar esta clase con la lectura complementaria del texto de la norma. Puntualmente, para que no se tengan que leer toda la norma, les recomiendo el título tercero, que es el que hace referencia a el sistema privado de jubilaciones y pensiones o el sistema de capitalización. Obviamente este título actualmente se encuentra derogadísimo, pero todavía tiene algunas cuestiones que están vigentes. Habiendo dicho esto, les recuerdo que nosotros no estamos haciendo un estudio actual de esta norma, sino es un estudio histórico en el momento que nos trae esta clase, que es el periodo 1989 a 2001. Bien, como les dije, ha sufrido una gran cantidad de modificaciones y, si mal no me falla la memoria, esta ley en cuestión tiene como 7 títulos, más de 100 artículos y una gran cantidad de incisos, entre ellos un montón de fórmulas económicas para poder calcular cuánto es o cómo se debe calcular el monto de una jubilación, o lo que corresponda acorde a los años de aporte. Vamos a saltearnos todo esto porque esto es materia de estudio de la materia de jubilaciones y pensiones. Y nosotros vamos a quedarnos con un breve repaso de la estructura económica. Podemos dividir
la ley en tres grandes secciones para este estudio. Bien, es mucho más amplia. La primera parte, que es la de disposiciones generales, eso quiere decir disposiciones que abarcan tanto al régimen público como al régimen privado. El sistema público de reparto, que es el vigente al día de hoy, con modificaciones por supuesto, y el sistema de capitalización, conocido popularmente como las AFJP. Como dije ya anteriormente, implicó un cambio en un sistema en el cual antes el Estado era el que tenía el monopolio de regulación y sanción de este sistema. Ahora, todo trabajador que tuviese en condición de poder aportar podía elegir entre dos sistemas muy distintos entre sí. El viejo sistema de reparto o uno nuevo, un sistema privado de capitalización. En el sistema de reparto, como ustedes sabrán, se utilizan los aportes de los trabajadores activos para poder hacer frente a las obligaciones existentes por las jubilaciones y pensiones activas. Bien, o sea, no es que vos vas aportando y esa plata se guarda en una cajita y vos vas a cobrar de la plata que vos estuviste aportando en esa cajita. No. O sea, hay un registro de los aportes que uno hace y eso es lo que te permite poder jubilarte y en qué condición. Sin embargo, esa plata no se queda ahí, siempre va circulando entre los que aportan, o sea, trabajadores activos, y los que reciben la jubilación, o sea, trabajadores pasivos. En cambio, en el sistema privado de capitalización, lo que te vendían era esto. Vos aportabas y esa plata se guardaba en una entidad financiera que se iba a encargar de administrar ese dinero a través de la inversión en activos confiables y que además den ganancia, y con esa plata que vos vas a estar guardando toda tu vida, luego vas a cobrar de esa caja una X cantidad de dinero que te correspondiese acorde a tu cantidad de aporte por el resto de tu vida. Bien, ¿cuál era el principal gancho para la gente? Bueno, decía que el Estado no era confiable, que se quedaban con la plata de los jubilados y bueno, también hay que recordar que las jubilaciones en ese periodo estaban en un nivel paupérrimo, por debajo de la línea de pobreza. Bien, entonces le vendían al trabajador que bueno, a la hora de jubilarse iba a estar en mejores condiciones que los jubilados presentes o actuales que dependían del Estado. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de que existiese este sistema integrado de jubilaciones y pensiones? Bueno, la primera consecuencia, que ya lo adelanté en la ley de reforma del Estado, es que el Estado pierde una de las principales cajas de financiación o financiamiento que tenía a disposición. ¿Por qué? Porque el Estado deja de cobrar estos aportes por parte de los trabajadores activos, que pasan a formar parte de esta nueva entidad, la FJP. El dinero que antes recibía el Estado pasa a recibirlo un particular, que es el encargado de administrarlo. ¿Sí? Con lo cual genera un desequilibrio fiscal, porque nos vamos a encontrar que el sistema previsional pasa a cobrar menor cantidad de aportes, pero sigue teniendo la misma cantidad de jubilados y pensionados. No es que se disminuyen por alguna situación mágica. Bien, entonces, para hacer frente a esta situación, se perjudicaron todavía más las jubilaciones que estaban al momento de la fecha, primero, y segundo, se terminó haciendo cargo, o en gran parte, el Estado a través del dinero del fisco, para poder sostener este sistema. Mientras tanto, las FJP recibieron por 10 años todo lo que serían los aportes de los trabajadores activos sin tener ninguna obligación o obligación real a su costa. ¿Eso por qué? Y bueno, porque los trabajadores que iban a aportar para su jubilación eran personas que
estaban a mediana edad o comenzando a trabajar. Entonces, como ustedes sabrán, para poder jubilarse te exigen una X cantidad de años de aportes. Y si contamos que esta ley fue sancionada en el 93, si no me falla la memoria, y terminó colapsando en el 2008, nos vamos a encontrar que prácticamente no hubo ninguna jubilación o pensión que tuviesen que pagar. O sea, recibieron una cantidad de capital importantísimo de millones de personas y no pagaron una sola jubilación. Bien, por eso es que se considera que fue una estafa. Ahora, ¿qué pasó con todo ese dinero? Porque estoy hablando de millones de personas aportando todos los meses, es una cantidad de capital importante. Bueno, las entidades administradoras de estas jubilaciones, que eran varias, terminaron dilapidando una gran cantidad de este capital porque, lejos de haber invertido en distintas actividades económicas que dieran rentabilidad o garantías de sustentabilidad, lo que hacían en la práctica era prestárselas al Estado a una tasa de interés. Bien, o sea, el Estado terminaba pagando por ese monto de dinero que hubiese recibido si no hubiese existido esta ley. Bien, y esa tasa de interés se la quedaban las administradoras. O sea, recibían la plata de los trabajadores, se la prestaban al Estado a una tasa de interés y se embolsaban esa tasa de interés para ellas. El riesgo terminaba siendo, por supuesto, para todos los trabajadores porque eran los que aportaban el capital. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, una vez más, a riesgo de ser reiterativo, 2001, default, todos los bonos, títulos de deuda caen en default, pierden su valor y con ellos gran parte del capital que estaba invertidos en estos fondos de pensiones y jubilaciones. Con lo cual, la plata de los trabajadores que fueron aportados durante este periodo de tiempo prácticamente se esfumó. Es muy difícil poder describir la impotencia y las consecuencias que tuvo este accionar, yo considero cuasi delictivo por parte de estas entidades administradoras de los aportes de los trabajadores. Así que, como apoyo, una vez más, le he traído un informe. Va a ser más extenso este video que los anteriores, pero les prometo que vale la pena poder escucharlos. Así que son 5 minutos y bueno, para que lo escuchen y luego para que podamos reflexionar un poco. Ahora van a reclamar, pero no están ni Menem ni Cavallo. No importa, pero Menem lo mira por televisión allá en España. Hoy también allá en España tuvo un repudio con la gente española. En los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, comenzó la crisis de los jubilados. La jubilación mínima era de $150, la mitad de lo que es hoy. Norma Pla se hizo famosa denunciando esta injusticia. Hay mucha hambre y el hambre está instalada en los trabajadores. En septiembre de 1993 se sancionó la ley que creó la jubilación privada. Esa ley prometía prosperidad para los trabajadores que se jubilaran con las AFJP. El debate fue un escándalo y hubo sospechas de sobornos. ¡Compran diputados! ¿Dónde está Sabio? En 2008, cuando las jubilaciones fueron estatizadas, hubo gente que quedó en un limbo. Son, en su mayoría, viudas y discapacitados que hoy, aún hoy, son los estafados de las AFJP. Vos tenías $500,000. Exactamente, en mi cuenta de capitalización. Hoy cobro 7.000 pesos. No puedo alquilar ni una pensión. Veníamos unas vacaciones y fallece a los 2 días. Mis hijos quedaron solos, quedaron a la deriva. Yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí, 2 kilos de carne. ¿Ya tenés sentencia firme? Sí, y tengo sentencia firme y no me pagan. No sé por qué. Y si no estuviese tu mamá,
¿Cómo harías vos para vivir No con sé, 4.000 pesos? No sé, todos los días empiezo con me levanto. ¿Qué me va a pasar? No sé. No, esto comienza en el 2008 cuando se unifica el sistema previsional y pasa el sistema de jubilaciones a ser del Estado nuevamente. Un rezago de alrededor de 300.000 argentinos que quedaron estafados producto de este sistema de AFJP que habían contratado la modalidad de rentas vitalicias. En este contexto, muchas viudas y muchas personas con discapacidad que, aportaron. Trabajaba en Telefónica, tenía 10 años de aporte y tuve un golpe en la cabeza, perdí el ojo izquierdo y el derecho quedó prácticamente también mal. En mi fondo de capitalización de ese momento había 513.000 pesos, me lo acuerdo muy bien, que eran 513.000 dólares. Entonces me empezaron a llamar de todas las compañías de seguro. Vos tenías $500.000. ¿Cuánto Sí, estás cobrando? yo en ese momento arranqué cobrando 2.100 pesos, que para que te des una idea, en el año 2000 eran 3 departamentos de 3 ambientes, en alquiler, En ¿no? alquiler, ¿no? 3 alquileres. Eran $2.000. Claro, hoy cobro 7.000 pesos. Cristina Salucci quedó viuda en 2004. Cuando falleció, su marido era chofer y tenía 10 años de aportes en una AFJP. Veníamos de unas vacaciones y fallece a los 2 días de una muerte súbita. Cuando vas a la FJP, ¿qué pasa? Me dicen que había 2 opciones, pero que lo más seguro era optar por una renta vitalicia, porque así como mi marido había fallecido joven, yo tenía 2 hijos menores, uno de 7 años, otro de 2, también me podía pasar lo mismo, y si optaba por otro sistema, mis hijos se quedaban sin nada. En el caso de una renta vitalicia, ellos siempre iban a cobrar aunque me pasara algo a mí. Entonces yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí, sí, 2 kilos de carne. Trabajé 15 años en Gas del Estado y Litoral Gas, Terrotero, que es la empresa privatizada de gas. En el año 2000 tuve un problema de salud, quedé sin trabajo y con la opción de tomar la renta vitalicia. En tu caso, ¿cuánto estás ganando hoy? 7.000 pesos. Tuve distintos trabajos y el último fue de conserje en un hotel de alojamiento, en 11. ¿Y qué te pasó? Y tuve una enfermedad por discapacidad, una encefalopatía multifocal progresiva. Y ahora estoy viviendo con mi madre, los dos juntos, que ella cobra su jubilación mínima. Yo cobro 4.280 pesos. ¿Vos iniciaste juicio por tu situación? Sí, en el ANSES en el 2013. ¿Y ya tenés sentencia firme? Sí, y está la sentencia firme y no me pagan. No sé por qué. Yo debería estar cobrando aproximadamente 28.000 pesos en este momento. Si tu sueldo se hubiese actualizado como al resto de los jubilados, vos hoy ganarías 28.000 pesos. Y ganás 7, 4 veces menos. 4 veces menos. Realmente estoy enfurecida, porque me perdí lo mejor. Mis hijos son buenos, tienen una buena crianza, pero realmente están a la deriva. Trabajando todo el día, porque tratando de buscar, de compensar esa falta de dinero. Así que me siento mal. Me siento realmente muy mal. Discriminada, enfurecida, y por eso sigo en esta lucha. Y la verdad me la robaron con mi jubilación. Bueno, el informe sigue, pero lo que sigue es una reflexión. Bien, 3 cosas para aclarar. Primero, que este informe es del año pasado. O sea, los valores que están viendo en pantalla no han cambiado tanto, ¿sí? No se piensen que estos valores son del 2003 o 2004. Solamente para aclarar. Como verán, tenemos un testimonio de una persona que era empleado estatal, que pasa por el periodo de privatizaciones, que pasa por el periodo de las FJP, y nos encontramos que, a pesar de que aportó 15 años de manera efectiva, termina cobrando 1/4 de lo que se denomina jubilación mínima para poder subsistir. Tenemos a otra persona que, la segunda aclaración es que todas estas personas no son jubilados, sino son todos pensionistas. ¿Por qué? Porque el periodo que duró las FJP, nadie se pudo jubilar. El periodo mínimo son de
25, 30 años. Bien. No, o sea, tendría que haber durado el doble, más del doble de lo que duró para que hubiesen podido generar un jubilado. O sea, todos son pensionistas. Y aún así, hay personas que están cobrando menos de 1.000 pesos. Así que, solamente para pensar qué tan... o sea, ¿para quién fue el negocio de todo esto? Y por otra parte, ¿dónde quedaron los perjudicados, los damnificados? Por supuesto, esto terminó generando un montón de juicios, porque el Estado, al haber estatizado todas las jubilaciones, rescató a aquellas personas que todavía no se habían jubilado, pero quedó un porcentaje que, en términos, o sea, absolutos sí son 300.000 personas, alrededor de 300.000 personas que quedaron en este limbo. Pero que si hubiese seguido esta ley hubiese sido todavía peor. Bueno, con esto damos por cerrada la pastilla y los espero en la próxima pastilla Reformas Laborales, que con esta última pastilla terminamos el tema. Así que no se desalienten, ya falta poco y bueno, sin más, un saludo a todos.